el nombramiento de la escuela número 60 en honor al maestro Miguel Soler Roca en el poblado de La Mina, en Cerro Largo. Tiene la palabra la senadora Blanca Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Me pone muy feliz que mi primera intervención, un poco más extensa en esta Cámara, tenga que ver con alguien que llevó adelante uno de los proyectos educativos más destacados del país y de la historia de la pedagogía en el Uruguay. Pero antes de hablar del maestro Miguel Ángel Soler Roca, les invito a compartir esta breve alocución que rescatamos con su palabra. Mientras existan gatillos y dedos en disposición de apretarlos, los que nos ocupamos de educación deberemos cuestionar implacablemente nuestro trabajo hasta lograr el desarme de las manos y de las mentes. ¿Existe un sueño? Claro que sí, pero ¿qué función más alta cabe a la educación que la de sembrar sueños y cultivarlos paciente y amorosamente, en perspectiva de siglos, si es preciso, hasta su fructificación? Muchas gracias. Hoy estamos sometiendo a consideración del Senado la designación con el nombre del maestro Miguel Soler Roca a la escuela número 60 del departamento de Cerro Largo, la escuela rural conocida también como Escuelita de La Mina, en ese departamento. Y vale mucho la pena detenerse en ella porque esta escuelita rural nos puso en el mapa de la educación rural en América Latina y en Iberoamérica. Esto ocurrió en la década del 50 y eso tiene mucho que ver con el maestro que pretendemos de alguna manera homenajear con esta designación. Y ya vamos a ir a esta preciosa historia de esta escuelita, pero antes algunos datos biográficos básicos del maestro Miguel Soler, que fue un inmigrante, se vino de España con 4 años, era catalán, nació en 1922, llegó con sus padres a nuestro país, se instalaron, empezó a concurrir a la escuela pública, hizo toda su formación en la educación pública y se recibió de maestro en 1943, siendo además uno de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio, de la FUM, en el año 1945. Y redactó, junto a su colega y amigo entrañable, el maestro Julio Castro, los programas de educación rural para nuestro país. Esa área de la educación fue la gran pasión de los dos, fue la gran pasión de Soler y de Julio Castro. Se fue luego a hacer estudios de posgrado a México, becado por la UNESCO, allí estudió lo que se llamaba educación fundamental en aquella época, que es lo que hoy podemos conocer como educación integral, y es allí que empieza a pergeñar la idea de un proyecto de educación especial rural para el Uruguay. Y es ese proyecto que trae y que nos coloca en el mapa de la pedagogía rural. Y vamos ahora sí a la historia de esa escuelita rural número 60 de La Mina, llamada así por el arroyo que corre allí muy cerca, el arroyo de La Mina. Esto está a 60 kilómetros de Melo, una zona de frontera, con el impacto que significa para las poblaciones que lo conocemos desde el punto de vista cultural, social, laboral, el impacto fronterizo, a nivel del idioma ni qué hablar. Quiero decirles que hay mucho material publicado sobre esta experiencia, hay libros, hay papers, hay artículos periodísticos, por si ustedes quieren recorrerlo un poco más. Yo voy a hacer una rápida reseña, porque la historia de esta escuela siempre me deslumbró, porque las historias fundacionales siempre son historias sin cálculo, de mucha entrega, y así fue lo de esta escuela, porque es además la educación en la que creo, la educación que transforma no solo a quienes van a la escuela, la educación que transforma a toda una comunidad. Esta escuelita rural fue el centro de la experiencia pedagógica Núcleo Escolar Experimental La Mina, liderada precisamente por el maestro Miguel Soler. Una experiencia revolucionaria para los centros poblados y también inolvidable para la historia del magisterio uruguayo. Una historia vinculada
al proyecto de las misiones sociopedagógicas que fueron tomadas como modelo en varios países. Miguel Soler fue el ideólogo, fue el líder, fue el realizador de esta experiencia en el marco de este movimiento transformador de la escuela rural que se dio en la década del 40, y esta historia concreta empezó a latir allí, en la mina, en 1954, en este centro experimental. Soler pensó en ese lugar olvidado de todos, lejos de la capital, obviamente, del departamento, lejos de la capital del país, con muchas dificultades de comunicación, estamos hablando además de 1950, y lo pensó como un lugar ideal por todos los desafíos que contenía para llevar adelante esta experiencia. ¿Y en qué consistía lo novedoso de esta experiencia? En que era más que una escuela. Incluía a las familias, a los trabajadores, a los comerciantes, a los campesinos, a todos los integrantes de una comunidad sumida en una gran pobreza, con grandes índices de analfabetismo en la zona, alejados de todo, sin posibilidades de desarrollo. Allí estamos teniendo algunas imágenes de época precisamente registradas en aquel momento. Y pensó Soler que este lugar tan alejado de todos podía ser el ideal. Y relevando la zona también imaginó una influencia que podía llevarla a 250 kilómetros cuadrados. Había allí más de 400 familias. La zona incluía Pueblo Noblía, Cuchilla de Melo, San Diego, La Mina, Puntas de la Mina. Y en el año 1955 el 30% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Y el caso paradigmático estaba en Paso de María Isabel. El 53% de la población vivía en el analfabetismo. Obviamente, insisto con que estábamos en 1950 en el medio del campo, no había luz, no había agua potable, no había medios de comunicación, materiales, y había allí serios problemas de salud, problemas de vivienda, de educación, de alimentación y una pobreza cultural agravada por la presencia de la frontera y el contrabando fronterizo. En los registros que dejó Soler, señala, por ejemplo, que no había ningún tipo de organización de la población y que lo que era más grave es que no había ningún sentimiento de pertenencia en la población de esos lugares. Soler convenció a la inspección de primaria y dice textualmente en su argumentación: el objetivo es generar métodos de educación que incluyan a los adultos, que tiendan al mejoramiento de sus condiciones de vida y operar también sobre las causas que las generan, promoviendo el bienestar económico, cultural y moral. Y estos métodos de alfabetización incluían instancias tan modernas para la época como producir materiales audiovisuales sencillos para que pudieran ser comprendidos por todos, incluidos los niños. Implementar, dice Soler, una organización que evite el aislamiento de las escuelas rurales, que evite el aislamiento de los pueblos, dotando a los maestros de los recursos adecuados y que sea además una experiencia de práctica para los estudiantes de magisterio. Estamos viendo allí una reconstrucción de la época que existe hoy allí en la escuelita de la mina, con los bancos de la época, un letrero que quedó en el pizarrón del año 57. Pero a su vez, y esto es, yo creo, lo valioso de esta experiencia, involucra y conecta a través de la escuela a todos los organismos del Estado. Con esta propuesta desembarca Soler en el 54 con un grupo de maestros a los que entusiasmó para ir a esta escuela rural de la mina, y en eso de involucrar al Estado llegaron con él enfermeras que llevaron la medicina familiar, explicándoles a las familias instrumentos de higiene sanitaria, llegaron pediatras que controlaron a los niños, llegaron las vacunas para estos niños y para estas personas, y llegaron más. Llegaron, además de los estudiantes de medicina y los médicos, estudiantes de agronomía y agrónomos con bolsas de semillas que le enseñaron a la gente a plantar sus huertas, a empezar a producir elementos con los que pudieran a su vez hacer la comida, mejorar su matriz alimenticia. Les enseñaron a preparar esas comidas.
Soler sumó al currículo básico de las escuelas rurales que él mismo había diseñado con el maestro Castro elementos y necesidades propias de la zona, adecuó el currículo a ese lugar con la autonomía que la escuela requería y requiere. Era un visionario, es más, llegó a hacer un acuerdo con ANCAP para producir maíz híbrido en 1958. Y así empezó poco a poco, y desde la escuela, como punta de lanza, a transformarse en la quinta sección del departamento de Cerro Largo. Y el núcleo se transformó precisamente en núcleo porque empezó a ser una red de escuelas rurales que se empezaron a vincular a la mina, y con las escuelas se vincularon los pueblos, y se armó una red de poblados, y creció la fuerza de estos ciudadanos que pudieron tener por primera vez una policlínica del Ministerio de Salud Pública que los atendiera a todos, porque más educados empezaron a ser más conscientes de sus derechos y empezaron a pedir que esos derechos se cumplieran. Esto es lo que hizo que la Escuela Rural de la Mina y esta experiencia experimental fuera un ejemplo de educación integral en nuestro país y en el continente, porque la mina se transformó en una escuela granja, empezaron a sumar animales y estas familias empezaron a autoabastecerse para poder sobrevivir con otra dignidad. Se repartieron recetas, están hoy en ese museo pedagógico, en letra manuscrita, para que las familias aprendieran a utilizar eso que estaban plantando. Estamos hablando de una zona básicamente agrícola, pequeños predios, con algún predio ganadero. Y la mina entonces se transformó en un factor de cambio social para el departamento. Y esto trascendió fronteras. Empezaron a llegar delegaciones del exterior para conocer la experiencia, delegaciones de Naciones Unidas. Llegó el director general de la UNESCO a ver de primera mano cómo era esto y define que Uruguay sea ejemplo y sea también su programa de escuelas rurales tomado por UNESCO para otras partes del mundo y para otras zonas rurales con experiencias parecidas. Rápidamente también nace en torno a la escuela una movida cultural. Empiezan a llegar artistas de diferentes disciplinas. Hay una movida muy interesante vinculada a la música. Nace el himno de las escuelas rurales, que es el himno que tienen hasta hoy las escuelitas. Allí fue clave la esposa de Soler, la maestra Nelly Coñago. El maestro Julio Castro, como les decía, colega y amigo de Soler, escribió varios artículos sobre esta experiencia. Hay varios artículos en marcha sobre esta experiencia. De uno de ellos tomo una frase. Dice el maestro Castro a propósito del núcleo experimental La Mina: la escuela no tiene puerta ni horario, es la casa de todos y está para todos. Hoy, como ustedes pueden ver en la escuela de La Mina, tan graciosamente pintada, además de las clases de esta escuela rural, funciona un museo pedagógico en el interior del país que lleva el nombre del maestro Miguel Soler. Allí hay muchos recuerdos de esta experiencia de la década del 50, incluyendo, como les decía, las viejas recetas originales que alguien rescató. La experiencia duró 6 años, del 54 al 60. Miguel Soler renunció en 1961 por diferencias con el Consejo de Primaria, que tomó decisiones que, según él, desnaturalizaban el proyecto por su afectación al presupuesto. A partir de ese momento comienza el periplo internacional del maestro Miguel Soler Roca, que lo lleva a ocupar durante 20 años importantes cargos de dirección para la educación en la UNESCO. Pero varias veces se reunieron en La Mina los exalumnos con el maestro. La última vez cuando se cumplieron 50 años, en el 2004, y el logro estaba a la vista porque el sentimiento de pertenencia al lugar los mantenía unidos y es una huella imborrable hasta hoy. Hoy, señora presidenta, en esos pueblos hay luz, hay agua potable, hay escuelas, lo que no hay es gente. Miguel Soler falleció en Montevideo en el año 2021, a los 99 años de edad, luego de recibir múltiples reconocimientos y sin dejar de reclamar un solo día por la aparición de su querido amigo desaparecido en dictadura, Julio Castro. Pido, señora presidenta, que esta exposición sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN de la ANEP, a la Dirección de Escuelas Rurales, a la Escuelita de La Mina,
a la Federación Uruguaya de Magisterio y a la familia del maestro Soler. Gracias, Presidenta.